El tema de hoy es fórmula mínima. Veremos definición de fórmula mínima o empírica. Desarrollaré 3 ejercicios resueltos como ejemplos y al final les dejaré ejercicios de práctica. Comencemos con la definición de fórmula mínima o empírica. Para encontrar la fórmula definitiva o verdadera de un compuesto es necesario conocer la fórmula mínima o empírica y también la masa molecular. Quiero que distingan aquí que se habla de fórmula definitiva o verdadera y de fórmula mínima. El tema de hoy es fórmula mínima, que es la fórmula que se necesita para encontrar la fórmula definitiva o verdadera que nosotros conocemos de los compuestos. Así que vamos a ver el procedimiento de cómo se calcula la fórmula mínima para llegar a la fórmula definitiva o también llamada fórmula molecular de un compuesto. ¿Cómo se define la fórmula mínima o empírica? Pues como la relación más pequeña o mínima en el número de átomos de cada elemento que forma el compuesto. Para determinar la fórmula mínima es necesario conocer los siguientes datos: un análisis del compuesto que muestre su composición química y consultar las masas atómicas de cada elemento en la tabla periódica. En estos problemas que vamos a resolver para encontrar la fórmula mínima necesitamos 2 datos: un análisis del compuesto que me lo pueden dar en porcentual o en gramos, y también necesito conocer las masas atómicas de los elementos que forman este compuesto. Pues vayamos a los ejemplos, 3 ejemplos que voy a resolver sobre cómo encontrar la fórmula mínima. El análisis de un compuesto muestra que contiene 50.1% de azufre y 49.9% de oxígeno. Determinar su fórmula mínima. Aquí está el problema, ¿no? ¿Qué hacemos primero? Nos damos cuenta que este compuesto, después de su análisis, se dieron cuenta que contiene azufre y contiene oxígeno, y aquí me están dando el porcentaje de cada elemento que se encontró en ese análisis. Ahora hay que sacar la fórmula mínima. Primero, el paso número 1 sería dividir el porcentaje de cada elemento entre su masa atómica en la tabla periódica. Pues vamos a poner los elementos que contiene. Me dan azufre, aquí está su símbolo. Necesito dividir lo que me están dando, que es 50.1%, entre su masa molecular, que está en la tabla periódica, y que lo estoy usando aquí sin redondear. Estoy usando los decimales que aparecen en la tabla periódica, ¿ok? El otro elemento sería el oxígeno, que me están dando 49.9%, y lo voy a dividir entre su masa atómica de la tabla periódica sin redondear, 15.99. Podemos hacerlo también con con las masas atómicas redondeadas, pero se recomienda que se usen sin redondear. Bueno, ahora hago estas divisiones. Aquí está el primer resultado y aquí tengo el segundo resultado. Ya dividí el porcentaje que me dieron del análisis de este compuesto entre las masas atómicas de los elementos que lo forman. Tengo 2 resultados. De estos 2, según el paso que sigue, que sería elegir el valor más pequeño como común denominador o divisor, y en este caso se trata del 1.56. Este es el resultado más pequeño, el valor más pequeño. Vean, 1.56, y aquí tengo 3.12. Se elige el más pequeño como común divisor. Por lo tanto, este va a dividir a estos dos resultados. Aquí lo tenemos. 1.56 se va a dividir entre 1.56 y también 1.56 va a dividir a 3.12. Bien, ahora hacemos estas operaciones. Aquí me da 1 y a dividir 3.12 entre 1.56 me da 2. ¿Correcto? Ahora el paso final sería colocar los valores obtenidos como subíndices de cada elemento para obtener la fórmula mínima. Entonces la fórmula mínima contiene azufre y contiene oxígeno. Aquí tenemos el resultado final del azufre, es 1. Ese es el subíndice que va a ir en la fórmula mínima. Después tenemos el oxígeno, su resultado final fue 2, por lo tanto el resultado
de 2 debe colocarse como subíndice del oxígeno. El 1 lo quité porque en las fórmulas químicas no se emplea el 1, se sobreentiende que aquí es 1, un átomo de azufre. Entonces, finalmente la fórmula mínima quedó SO2. Ahora veamos otro ejercicio. Una muestra fue analizada y se obtuvo la siguiente composición: 6.072 gramos de sodio, 8.474 gramos de azufre y 6.336 gramos de oxígeno. Calcular la fórmula mínima. Aquí se pueden dar cuenta que no me dan porcentaje, me dan gramos, así que las unidades no importan porque el procedimiento es el mismo. Voy a poner los elementos que forman este compuesto según el análisis. Ok, vamos a ponerlos. Tiene sodio, que me dan 6.072 gramos, dividirlo entre la masa, su masa atómica en la tabla periódica, ¿no? Es 22.98 la masa atómica del sodio. Ahora tenemos azufre, me dieron 8.474 entre, nuevamente, la masa atómica del azufre en la tabla periódica, que es 32.06. Y finalmente también contiene oxígeno, que el resultado fue 6.336, es lo que había de oxígeno, entre la masa atómica del oxígeno. Vean que están sin redondear. Ahora hago estas operaciones, estas divisiones, y me dan los siguientes resultados. Para el sodio 0.26, para el azufre me dio 0.26, para el oxígeno 0.39. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso 2 sería, de estos tres resultados, elegir el más pequeño o el de menor valor, que en este caso es 0.26, y este es el común divisor de los tres resultados. Vamos a hacer las operaciones. El más pequeño divide nuevamente a todos, es decir, 0.26 entre 0.26, y para este valor 0.26 entre 0.26, y el último 0.39 entre 0.26. Sacamos las operaciones. Aquí sería igual a 1, aquí igual a 1, y dividir 0.39 entre 0.26 me da 1.5. Ahora observen lo siguiente: tenemos aquí una cifra en fracciones. No se pueden poner fracciones en las fórmulas de los compuestos, por lo tanto tenemos que convertir esta cifra de fracción a una cifra de números enteros. Para eso tenemos que usar una tablita, que aquí la tenemos, ¿sí? Aquí el paso 3 dice: es importante tomar en cuenta que la proporción de átomos en la fórmula mínima deben ser una proporción de números enteros. Por lo tanto hay que eliminar esta fracción. Esta tabla, tenemos aquí una columna que me dan fracciones, 0.50, 0.33, 0.66 y así sucesivamente. Yo busco la fracción que tengo aquí, la voy a buscar en esta lista y veo que es la primera, 0.5, aquí está, 0.5. Solo me fijo en la fracción, que es 0.5, y aquí aparece 0.5. Si uno de estos valores tiene una fracción de 0.5, entonces hay que multiplicar por 2, aquí dice, hay que multiplicar por 2 todos los valores que obtuve. Estos tres valores tengo que multiplicarlos por 2, ¿ok? Para eliminar este decimal. Pues hacemos las cuentas, multiplicamos por 2 todos. Pues aquí me va a dar 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, y aquí me va a dar 3. Y ya tengo todos los números enteros. Ahora sí, estos ya los puedo colocar como subíndices en la fórmula mínima. Bueno, contiene sodio, ok, el resultado final fue 2, le ponemos. También contiene azufre y su resultado final fue 2. Y oxígeno, que su resultado final fue 3. Los coloco como subíndices y ya tenemos la fórmula mínima. Vean que este ejemplo se distingue del anterior porque en estos resultados al final hubo decimales y tuvimos que hacer un paso más para eliminar esos decimales y que me quedaran números enteros y no fracciones. Vamos a ver otro ejemplo donde aparecen fracciones en estos cálculos. Dice: un compuesto contiene 44.9% de potasio,
18.4% de azufre y 36.7% de oxígeno. Determinar su fórmula mínima. Ya saben ustedes los pasos que acabamos de ver, se repiten. Es decir, voy a poner potasio, azufre y oxígeno. Del potasio me dan 44.9 dividido entre su masa en la tabla, que es 39.1. También me dan azufre 18.4 entre su masa en la tabla, que es 32.06. Y tengo también oxígeno 36.7 entre su masa, que es 0.99. Así que obtengo los resultados, me da 1.14, 0.57 y 0.29. De aquí el siguiente paso, lo saben, es elegir el número más pequeño, el valor más pequeño. Y en este caso es 0.57, por lo tanto este es el que va a dividir nuevamente a todos los resultados. Así que 1.14 entre 0.57, 0.57 entre 0.57, 2.29 entre 0.57. Obtengo los resultados de estas divisiones y tenemos que en esta operación me da 2, en la segunda me da 1 y en la tercera me da 4.05. Lo puse en rojo para que se den cuenta que aquí también hay una fracción, y recuerden que no podemos poner fracciones en las fórmulas de los compuestos, por lo tanto hay que eliminar esta fracción para que me queden enteros, hay que transformar enteros. Les dije que usábamos esta tabla donde si esta fracción de 0.01 aparece en esta lista, aquí me va a decir por cuánto debo multiplicar todos estos valores. Sin embargo, vean que no aparece el 0.01, aparece 0.5, 0.33, 0.66, 0.25, pero no está el 0.01. Si la fracción que se encuentren en estas operaciones al final no se encuentran en esta tabla, entonces ya no se va a multiplicar por ningún número, simplemente se va a redondear, es decir, eliminamos el 0.05 y me quedaría así. Fórmula mínima: potasio, aquí tenemos, me dio 2, subíndice 2, azufre, resultado fue 1, y oxígeno 4.01, pero para redondear, ya saben que esta cifra es menor de 0.50, debe eliminarse y me queda 4. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los casos en que se pueden aparecer fracciones, y esta es la forma en que se pueden eliminar y colocar solamente números enteros. Bueno, ahora vamos a la parte final. Aquí les voy a dejar ejercicios de práctica para que los copien y los resuelvan. Ya vienen aquí los resultados para que comparen sus operaciones con el resultado correcto. Ya para terminar, solo les quiero decir o recordar que esto es fórmula mínima. La fórmula mínima no se usa para las fórmulas de los compuestos, sino que es un paso antes de encontrar la fórmula verdadera o molecular, que ese será el tema de nuestra próxima clase, donde veremos la aplicación de este procedimiento que acabamos de ver. Es todo por esta clase. Nos vemos para la próxima.